de esta victoria. Yo sé que todos son importantes, pero esta en particular. Y también la actuación de Yannick Bright, que para mí ya merece un aumento y un contrato nuevo. Si puedes hablar de él y también del partido en general. Gracias. Em, bueno, sí, claramente es una victoria importante, necesaria, porque bueno, veníamos el otro día de perder un partido que a mi manera de verlo eh, no habíamos merecido un resultado tan abultado y habíamos hecho cosas buenas, sobre todo en la primera parte. Y bueno, creo que era importante, más allá de volvernos con esa derrota, tratar de volver a tener buenas sensaciones, de volver a encontrarnos con la victoria contra un gran rival que nos sacó la posibilidad de ganar una competición hace un par de semanas y creo que lo hemos entendido de la mejor manera y hemos jugado el partido que teníamos que jugar con las dificultades que venimos teniendo y bueno, lo hemos sacado adelante y esto nos permite ir subiendo posiciones en la clasificación y estar cada vez más cerca de poder clasificarnos a los playoffs. Mira, lo de Yannick, yo creo que no había que esperar al partido de hoy para decir que merece un aumento o no, eso yo no me meto, creo que claramente es un jugador importante dentro del plantel. Eh, lo viene demostrando, creo que ha vuelto en muy buena forma después de la lesión, de una lesión que tuvo, que lo tuvo mucho tiempo fuera, que no nos permitió poder contar con él en lo que fue el Mundial de Clubes y claramente lo sentimos. Y bueno, hoy vuelve a demostrar su valor y nada, es un jugador que día tras día va creciendo, va sobre todo él mismo creyéndose lo importante que es para el equipo, así que muy contento por él. Sí. ¿Qué tan importante es esta victoria para el estado anímico del equipo, dado no solo el rival, pero la racha que llevaban? Bueno, la racha. A ver, yo entiendo que hemos perdido 2 partidos seguidos y a veces esto parece que es un desastre y se ve todo lo malo y parece que hay que cambiar todo. Y bueno, entiendo eso, creo que por un lado es bueno porque hace que las expectativas con nosotros son altas y porque nos invita a ser competitivo, a tener siempre la guardia en alto, a tratar de no relajarnos nunca, pero bueno, tampoco podíamos volvernos locos. Es decir, sabíamos que sobre todo necesitábamos volver a la victoria porque necesitábamos sumar puntos y necesitamos sumar puntos porque a nadie nos gusta, más allá de tener en algunos casos 3 partidos menos que los rivales, en otros 2. Eh, a, a nadie nos gusta vernos en esta posición porque creo que el equipo no lo merece, de hecho, por la temporada que llevamos, pero bueno, nos hemos encontrado con esta situación de tener partidos menos y que hay que ganarlos para poder estar en las posiciones que queremos estar. Bueno, hoy ganamos uno, nos quedan otros 7, como dije anteriormente, nos quedan 7 finales. El objetivo nuestro es ganar los 7 para terminar primeros en nuestra conferencia. Ese es el objetivo y bueno, iremos partido a partido, sabiendo que bueno, son 3 puntos más y un partido menos. Felicitaciones, Javier, Oscar Procedente para Semana Argentino-Miami. Dos cositas. Ustedes no lo van a decir tal vez, pero yo lo veo muy cómodo al equipo jugando en esta superficie ante otros encuentros que ha jugado en el césped sintético. No sé si Sí, no, no, vos notas lo mismo. Y no, no. en referencia a Jordi Alba, quería ver cómo planteaste, porque a veces se armaba una línea de 5 con Jordi llegando y Fey por otro lado, y a veces había un 4-4-2. ¿Cómo No, fue bueno, el planteo que pensaste para hoy con Jordi? empiezo por la segunda, más fácil. No, atacábamos
digamos, para atacar, para el inicio del juego armamos una línea de 3 con un lateral bajo que era Noah y un lateral alto que era Jan, que nos dé amplitud y profundidad por la derecha. Por izquierda nos la daba Jordi, tratamos de generar superioridad con nuestros 3 mediocampistas, porque ellos normalmente presionan con 6, con sus 2 puntas, sus 2 extremos y sus 2 volantes centrales, entonces tratar de generar superioridad por dentro, que Leo flote y encuentre el espacio donde él se siente más libre, y Tadeo dándonos profundidad, más centro izquierda, porque necesitábamos, como metíamos más gente sobre izquierda, y cuando hacíamos bajar a Jordi como muchas veces un quinto, queríamos sacar el lateral para poder profundizar ahí. Creo que también estuvo muy bien la inteligencia de Yannick de encontrar muchas veces él el espacio y la profundidad jugando como interior por izquierda, pero un poco fue esa la idea, que en ataque armar una especie de 3-5-2 y en defensa sí, defender en 4-4-2 con Jordi como volante, con Rodrigo como volante por derecha, con sus dos, digamos, con los dos volantes centrales, Yannick y Busi, y, y Tadeo que nos dé una mano entre central y volante central. Esa era la idea, por eso, sobre todo, entender que a mí, o por lo menos nosotros cuando podemos defender con línea de 4, a mí me gusta defender con línea de 4, no me gusta defender con línea de 5, y entonces ahí es cuando Jordi se hacía más volante, nada más. Y en cuanto a lo del sintético, sí, claramente, no, es una superficie que no estamos acostumbrados a jugar, que no nos cae cómodo, no nos cayó cómodo con Vancouver, no nos cayó cómodo el otro día con Seattle, no nos cayó cómodo inclusive con Atlanta, más allá que ganamos, o con New England, más allá que ganamos. Lo sufrimos, lo padecemos, pero bueno, es lo que hay, y tendremos que acostumbrarnos, porque quizás en playoff nos toca rivales con esta superficie. Pero claramente estamos mucho más acostumbrados porque entrenamos todo el año en otro tipo de superficie. ¿Qué tal, Marce? Hola. Felicidades por la victoria. Te quería preguntar por algo que ya le he preguntado también a otros colegas tuyos cuando tenemos la oportunidad de hacer los Zooms antes de los partidos de MLS. Son 7 finales. Tú dependiste por lo mismo realmente para agarrar una buena posición. ¿En qué momento consideras que el equipo activa ese modo playoff? Es decir, modo playoff, evidentemente entiendo que siempre ves a por todas, pero sabes que hay un momento en el que es Sí, ir con mira, todo. lo hablamos, casualmente ayer me lo preguntaron en la charla con Amber. Es que hoy en día, con la gente que tenemos fuera, poner el modo playoff, si vos me lo estás diciendo de una manera de refrescar jugadores, no tenemos esa opción. Es que hoy teníamos 17 jugadores, contando un arquero, ¿no? Donde hoy, si quiero poner a Pinter, ya no lo puedo utilizar más el partido que viene, porque un jugador del segundo equipo puede jugar solamente 2 partidos. Entonces, inclusive estratégicamente, hay que estar pensando hasta en eso. Bueno, es lo que nos toca, nos agarró una racha que entre suspensiones y lesiones tenemos 5 o 6 jugadores fuera, jugadores importantes, y bueno, iremos viendo cómo se van recuperando. A día de hoy tiraremos con lo que hay, y bienvenido quien se vaya recuperando. Después de este partido, bueno, ya ahora recuperaremos a Toto, después de DC United recuperaremos a Luis y veremos el tema de lesiones, pero creo que no, hoy en día no estamos en condiciones, y pensando un poquito más allá, mira, tenemos un partido contra Atlanta en fecha FIFA, donde seguramente se nos irán 5 o 6 jugadores. Así que creo que no estamos en condiciones de plantearnos eso, pero obviamente es preocupante. Nos preocupa y bueno, trataremos de gestionarlo de la mejor manera posible. Javier Rodríguez, Panedor TV, jugadores designados. Desde la final en Seattle tengo guardada esta pregunta para hacerle, profe. ¿Por qué a final de septiembre Inter Miami no se reforzó mejor durante esta temporada 2025, con excepción de Rodrigo de ¿Vos Paul? creés que un entrenador quiere tener jugadores o no quiere tener jugadores?
No, pues le pregunto a usted. Yo sé cuál es mi opinión, pero no sé. Bueno, pero mi respuesta es, ¿vos qué pensás? ¿Que un entrenador es más feliz teniendo muchos jugadores y poder tener recambio o pocos jugadores? Yo le voy a decir lo que yo pienso y lo que yo veo. Lo que yo veo es que Inter Miami tiene una nómina inferior a la que tienen rivales directos en el resto de la competencia. ¿Y esa es mi responsabilidad? No sé. ¿De quién No, es? no es mi responsabilidad. Pregunta. Yo no estoy acá para señalar a nadie, pero yo soy feliz teniendo una buena. También debo decir, porque nobleza obliga, estamos cortos porque también agarramos una racha donde tenemos 5 o 6 jugadores fuera. Pero claramente estamos cortos igualmente. Eh, eh, Todo el mundo sabe que intentamos hacer un fichaje en verano y no en el verano, en esta ventana, y no se pudo hacer. Y claramente me gustaría poder tener más recursos, pero bueno, es lo que me toca y no voy acá a venir a quejarme, creo que a mí me pagan por entrenar lo que tengo. Trato de entrenarlo de la mejor manera, claramente me equivoco muchísimo y soy el primer responsable si el equipo no funciona. Y no, si el equipo no funciona, no es que no funciona porque no tiene jugadores, no funciona porque el entrenador la caga. Y bueno, pero así todo, claramente me gustaría tener más fondo de armario, sí, claro. Pero bueno, es lo que hay y convivo con esto y tiraré con esto hasta el final, nada más. That's it, Joel. That concludes the press conference. Gracias. you. Hasta luego.